Buon pomeriggio a tutti. Buenas tardes a todos. Antes de nada quería agradecer a los presentes, los huéspedes ponentes que presentaré ahora, a todas las personas de la sala y al meeting, justamente porque ha elegido cerrar, por tanto, momento final, el meeting, esta edición, con un encuentro destinado a contar lo que está sucediendo en Siria. Por el título Hospitales Abiertos, Testimonio de Siria, se entiende, porque en este encuentro con testimonios directos, este encuentro quiere que se conozca, quiere escuchar una de las mayores emergencias humanitarias del mundo en este momento desde la Segunda Guerra Mundial. En particular, a través de un proyecto que se llama Hospitales Abiertos. Querría empezar con un breve vídeo de 2 minutos que nos ayuda a introducirnos en el contexto. Así que vemos el vídeo. Preview. Shockwavesound.com 11,5 millones de sirios, del cual 40% son niños. No tienen ayudas, el 40% no son niños. Y 7 millones de sirios están desalojados. Los recursos alimenticios escasean. La reducción de esperanza de vida es de 15 años para los hombres y 10 para las mujeres. El 58% de los hospitales públicos han cerrado o prácticamente ya no funcionan. Hospitales abiertos en Siria. Una respuesta concreta a la emergencia sanitaria en Siria. Ayúdanos a potenciar los 3 hospitales católicos de Alepo y Damasco. Ayúdanos a dar cuidado a las víctimas de la guerra. A cuidar a las víctimas de la guerra. Ayúdanos a recoger fondos para hospitales y ambulatorios. Existe el riesgo de que la esperanza se quede bajo los escombros. Como habéis podido ver en estas imágenes, estamos hablando de un proyecto que se refiere a los hospitales que ayudan a la población siria. Antes de contar brevemente este proyecto, querría presentar a nuestros huéspedes, empezando por su eminencia el cardenal Mario Zenari. Su eminencia es nuncio apostólico, representante del Papa en Siria desde el 2008. Tiene una gran experiencia diplomática. Como dice él, es un nuncio de guerra porque ha vivido muchos contextos difíciles. La guerra civil en Costa de Borneo, guerra civil en Sri Lanka. Por tanto, se ha forjado en situaciones difíciles. Y en 2016, Costa de Marfil, le han nombrado cardinal para dar significado también a la presencia de la Iglesia en Siria
y es un verdadero testigo de lo que sucede en Siria desde antes de la guerra. Luego lo escucharemos. Tenemos a Lucia Goracci con nosotros. Periodista de la RAI, de RAI News 24, ha seguido toda la guerra siria, digamos, de toda esa área. Ha estado varias veces en Siria y dentro de poco será corresponsal de RAI en Estambul. Escucharemos un análisis del contexto geopolítico regional en el que se desarrolla esta guerra. Lo escucharemos. Posteriormente, Josep Fares, médico y director del Hospital Italiano de Damasco, habla italiano, es médico sirio. Este hospital es una institución histórica. Después nos contará él mismo qué quiere decir trabajar en un hospital en Siria. Es histórico porque tiene una historia de más de 100 años y escucharemos un testimonio de él sobre el campo. Yo soy Gianpaolo Silvestri, secretario general de la Fundación APSI, que hace proyectos de cooperación. Estamos presentes en 30 países del mundo. 150 proyectos tenemos abiertos. Pero lo que nos interesa hoy más es la situación de Siria. APSI entró en Siria hace más o menos 3 años, teniendo un acuerdo con el gobierno sirio, y estamos allí a través de un diálogo y una amistad con su eminencia. Hemos puesto en marcha este proyecto de hospitales abiertos. Queremos permitir a las partes más pobres de la población siria acceder a servicios sanitarios de manera gratuita. Esto a través del el dar la potencia a 3 hospitales católicos presentes en Siria, 2 en Damasco y 1 en Alepo, existentes, que se encuentran claramente en un contexto de guerra y que nosotros queremos potencializar de manera que puedan dar cuidados gratuitos a toda esta parte de la población más pobre. El proyecto tiene una componente de formación del personal, de reembolso de las prestaciones de los hospitales que estos hospitales garantizarán. Es un proyecto en el que nosotros y el Cardenal estamos muy implicados con el Cardenal para la recogida de fondos, ya que se necesitan más de 20 millones de euros para 3 años y muchos nos habéis ayudado. Los veis en la diapositiva, empresas privadas, etcétera. Y pedimos la contribución de todos. Ahora pasaría a nuestros huéspedes y empezaría por Lucia Goracci. Este proyecto nace en un contexto regional de crisis muy preciso. Yo le pediría a ella, que ha estado en Siria y conoce el contexto y tiene una experiencia directa, ¿qué está sucediendo en este área? ¿Cuál es tu percepción de los hechos después de 6 años de guerra? Ayúdanos a entender la realidad. Gracias. Creo que mi reconstrucción de los hechos sea una charla aproximativa e insuficiente. No solamente porque evidentemente no se cuenta en pocos minutos lo que el hombre ha llamado la peor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. 500.000 de muertos, 5 millones de prófugos, 6 millones de desalojados. Un sirio de cada 2 no está en su casa.
donde ha nacido y donde ha vivido. Había un artículo el otro día sobre un periódico británico de un sirio que se quedó en Damasco por convicción. por- un proceso epocal que ha sido sufrido en una ciudad donde se contaban las tragedias de Shakespeare. Ciudades antiguas con una historia geográfica, de comercios, de unión entre Oriente y Occidente, entre civilizaciones, pero también porque inevitablemente para un periodista que intenta acercarse lo más posible al lugar donde suceden las cosas, esto en Siria no ha sido posible. Contar guerras es siempre una operación aproximada. Creo que para contar completamente una guerra habría que recorrer esta línea imaginaria que separa las partes en conflicto y tener una mirada de 360 grados. Esto no es posible, por tanto, siempre estás obligado a contar las guerras desde el punto de vista del lugar donde tú eliges contarlo. La tragedia siria, desde hace mucho tiempo a esta parte, tiene zonas de sombra, zonas oscuras para nosotros los periodistas, ciudades enteras fuera de los límites para muchos de nosotros. Y muchas siguen siéndolo a día de hoy por las fuerzas yihadistas. Yo he contado con el último asedio de Alepo por tanto de la parte de la gente que lanzaba las bombas al gobierno. Los últimos periodistas como James Foley que han ido a ese lado del conflicto en la segunda mitad del 2012, que han pagado esta elección con la vida. Esta es una larga premisa para deciros que esto empieza como los hechos del 2011, lo que nosotros hemos simplificado como primavera árabe, pero que inmediatamente cambia el destino. Cambia el destino por dos razones, probablemente. Primero, porque se militariza inmediatamente casi, y esto también había pasado en otros sitios donde el gobierno había opuesto resistencia a las revueltas, pienso en Libia. Pero también y sobre todo porque se internacionaliza casi inmediatamente. El gobierno de Damasco, a diferencia del libio, puede contar con aliados que ayudan a la misma Damasco contextualmente con las revoluciones de la calle. Antes de acabarse 2011 se vuelven algo más serio y las zonas como Qatar, Arabia Saudí o Turquía intervienen con sus agendas geopolíticas, internacionalizando la crisis siria, con también ambiciones, incluso ambiciones, pienso en los Estados Unidos, donde la idea de Obama de mantenerse a distancia de Siria se contrapone con la idea de de Clinton. La Siria se vuelve inmediatamente una guerra de guerras, lo que yo llamo una guerra de guerras. Hay un ejército de liberación siria, hay ciudades que
que se administran por la rebelión. Pero ya desde 2012 en Siria entra Jabhat al-Nusra, que es la filial de Al-Qaeda y que controla ciertas ciudades. Contextualmente, la respuesta del gobierno es muy violenta, es muy dura. Saca los aviones, lo hemos visto. Hay algunas reconstrucciones de expertos muy interesantes que dicen incluso que el presidente, que en 2011, mientras caían Túnez, Mubarak, hacía una entrevista en el New Street Journal que decía, en este país esto no sucederá, y sin embargo se ha encontrado en lo que sería el epílogo más trágico. Hablamos de 2 amnistías de las cárceles sirias. Salen en 2 veces muchos yihadistas. No puedo contar toda la guerra, pero cuento un par de hechos. En agosto de 2013 estamos a un paso de la intervención armada anglo-franco-americana para la utilización de las periferias de Damasco, de las que utiliza la población civil, de armas químicas, que es la línea roja que a la que Obama se había opuesto. Pero esa intervención no existió finalmente. El gobierno resistió, apoyado también por las fuerzas iraníes y libanesas e indirectamente por Rusia. La caída fácil del presidente Assad, que había sido pronosticada por muchos, pero también mientras tanto, hay partes del país, como por ejemplo Idlib, que son tomadas por Al-Qaeda. Yo me acuerdo de la caída de Idlib en las manos de Al-Qaeda, que fue impresionante en ese momento. Yo estaba por ahí. En septiembre de ese año se produjo la intervención directa de los rusos junto con el gobierno, que es el momento en el que evidentemente todo cambia. Contemporáneamente se abre la... Esto mueve un nuevo frente que hacen de esa resistencia un contraataque que les lleva a día de hoy a las puertas de Raqqa. El ISIS se engloba y comprende todo esto. Arriviamo all'oggi. Llegamos a hoy. El asedio de Alepo, la reconquista de parte de las fuerzas del gobierno. Os digo, yo estuve en Alepo 4 veces, solamente el año pasado, y pude ver todos los resultados de esta batalla. Una Siria que queda, un gobierno que permanece, pero con un precio muy alto. El país está dividido. El gobierno permanece en las ciudades principales. Se habla de la Siria útil, es decir, Taquía, Hams, Damasco, que tiene todavía un frente de rebelión muy alta, muy importante en su periferia. Y por tanto es un país que tiene que reconstruirse sobre los escombros. Hace 2 días escuchaba a Ginebra, un consejero especial del representante de las Naciones Unidas para Siria, que decía las grandes dificultades de la ONU para trabajar en Siria, las ciudades bajo asedio,
las personas que no tienen ayuda desde hace meses, las personas desplazadas de los lugares, de las fuerzas del gobierno, 3 de los rebeldes de Al-Qaeda y del ISIS. La población civil paga las consecuencias. Veo que el tiempo que tengo a disposición se acaba. Quisiera dejar la palabra recalcando lo que decía su eminencia hace poco tiempo. El ingreso de un ejército, del ejército siriano en un barrio de Alepo en octubre del año pasado, vi la representación plástica de este conflicto. El, el ingreso del hospital, ahí se veían las ambulancias bombardeadas. Obviamente había estado el gobierno de Assad el que lo había hecho, pero el mismo hospital donde las personas estaban presentes, del hospital conservaba todavía grandes cantidades de ayuda que habían sido retenidas desde los grupos armados y no habían sido dadas a la población civil. Y entonces por esto en Siria es muy difícil encontrar gente inocentes, porque ha existido un conflicto muy cruel. La población es la primera víctima de este conflicto, donde los intereses y los apetitos de todos se han sobrepuesto y los intereses y el interés del pueblo del pueblo de Siria, no se sabe quién lo represente. Entonces, los inocentes. Doctor Fares, usted que todos los días en su hospital tiene que ver con las víctimas inocentes de este conflicto, ¿cómo se trata hoy? ¿Cómo es el trabajo hoy en un hospital en Damasco? ¿Cuáles son los desafíos que tiene que afrontar en su hospital, en su trabajo, con sus compañeros de trabajo? Buenas tardes. Quisiera pedir perdón de mi italiano, pero quiero hablar en italiano porque me hace bien. Quisiera agradeceros de vuestra invitación y quiero agradecer a Su Excelencia el Cardenal Mario Senari, quien es el director del proyecto del cual estamos hablando, a la presidenta del meeting de Rimini, la profesora Emilia Guarniere, el secretario general de la Fundación APSI, el señor Gianpaolo Silvestri. Quisiera agradecer también a la señora Goracci, porque en este cuadro, en este contexto siriano, incluso si yo vivo en Damasco, he aprendido algo en esta intervención. Señores y señores, amigos y todos los presentes, nuestro hospital fue creado en 1913 por la iniciativa del egiptólogo Ernesto Schiaparelli, fundador de la Asociación Nacional para los Socorredores de los Misionarios Italianos en el Exterior, ANSI. El Hospital Italiano es un organismo sin ánimo de lucro de propiedad del ANSI y la administración del hospital está confiada a los Hijos de María Auxiliadora, las Salesianas de Don Bosco, en la persona de Sor Yvonne Rungat, en directa colaboración con el presidente del ANSMI, actualmente el señor arquitecto Maurizio Salghetto, a quien envío un cordial saludo. El hospital italiano está abierto a todos los sirianos, indiferentemente, según nuestro lema desde siempre. El hospital está abierto para todos y nosotros estamos para todos.
Quisiera presentar a esta asamblea las necesidades de los hospitales sirios y por tanto de los sirios. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la situación sanitaria, hacen falta tantas cosas. Faltan centros sanitarios hospitaleros por consecuencia de la guerra que ha provocado destrucción, especialmente en las zonas donde los combates son más fuertes. Falta el agua, electricidad, siempre, gasolina, siempre. Faltan recursos humanos, y esta es la cosa más difícil de encontrar, debidas a migraciones, servicio militar. Muchos jóvenes escapan de las zonas de combatimiento para no combatir y no morir. Dificultades financieras para los sirios, porque ahora la lira siriana hoy en día es 11 veces, tiene un valor 11 veces inferior que en el 2011. Esto quiere decir que el dólar hacía 45 liras sirianas, hoy en día hace 530. Esto hace las cosas muy difíciles. Inseguridad de la propia vida y de la vida de los familiares. Yo conozco muchas personas que perdieron sus hijos en las escuelas, gente que fue a las escuelas para salvar a otros niños, o gente que para salvar a sus niños han tenido que huir de Siria. Gente que abandona su país, y esto es un desafío muy importante para nosotros. Y entonces veamos con el APSI, con los presentes, cómo lo podemos afrontar este problema. Hay una falta de instrumentos médicos, una falta de medicinas, en particular, no digo siempre, pero aquellas que se llaman de necesidad primaria. Hay una falta casi total de posibilidad de reparar y mantener los instrumentos del hospital. Y al mismo tiempo hace falta ingenieros para construir y reparar estos instrumentos. Allí todo es caro, muy caro. Es también casi imposible reestructurar las estructuras de las estructuras hospitalarias, de las cuales nosotros hacemos parte. Actualmente, el alto costo del tratamiento de las enfermedades ha puesto en dificultades económicas al hospital y a los enfermos, como toda la población siriana, que no puede afrontar el tratamiento de las patologías normales y sobre todo de aquellas causadas por la guerra. Se estima que han habido alrededor de 500.000 muertos, probablemente muchos más. En realidad la estima de los mutilados de guerra es 2 o 3 veces superior al número de muertos. Estamos hablando de 1,5 millones de personas. Tienen un gran peso también las sanciones que golpean fuertemente también las importaciones de materiales sanitarios, medicinas y máquinas. Teóricamente no hay un embargo para la sanidad, pero en la práctica no es así. Es muy difícil hacer llegar materiales porque no podemos enviar dinero desde Siria, no podemos recibir dinero y está prohibido enviar material en Siria, entonces tienen que ir a Líbano, a Dubái, y desde ahí se demoran el doble del tiempo y cuestan mucho más. Entonces tenemos que hacer algo en contra del embargo. Esta es una lista breve, pero sería mucho más larga. Esta es la situación en Siria. Bien, en segundo lugar quisiera hablar del proyecto
Y para esto paso a considerar la importancia de este proyecto, que tiene como objetivo ayudar a los pobres y a quienes tienen necesidades, quienes actualmente son la mayor parte de la población siriana. Para esto se les ofrece la posibilidad de tener servicios sanitarios a los sirios, servicios sanitarios de buena calidad. El seguimiento es gratuito, se paga por el proyecto y se trata que todos los servicios sean gratuitos. Todos los hospitales públicos que en teoría deberían atender a todos los sirios, en la práctica no hacen así. También se espera que esto sea válido en los hospitales privados, con una profesionalidad y una disponibilidad mejor. Por eso, esto genera el nombre del proyecto, Hospitales Abiertos, abiertos a quienes tienen necesidades y a los pobres, quienes vienen a los hospitales para recibir atención en manera gratuita. El proyecto quiere apoyar hospitales católicos, los cuales son pocos en Siria, para que puedan mostrar su papel positivo y patriótico para resolver la miseria de los sirios. Este es un punto muy importante para nosotros. La imagen de las hermanas religiosas, la imagen de la iglesia es muy importante. Sostener a estos hospitales para continuar en el servicio de estos pacientes y aumentar la ocupación de las plazas, actualmente muy baja, dada por la indigencia de los enfermos. Estamos al 50% ahora y esperamos de llegar al 100% de nuestras posibilidades. También el objetivo es mejorar los instrumentos médicos, modernizar el sistema informático del hospital, que es muy viejo y no existe casi. Dar la posibilidad de crear centros externos especializados para mutilados físicos y psíquicos de la guerra. Dar la posibilidad de ofrecer gratuitamente o casi gratuitamente la implantación de servicios para enfermedades crónicas, malnutrición, diabetes, etc. Antes de terminar mi intervención, quisiera repetir las palabras de Su Eminencia, el Cardenal Zenari, en el primer encuentro para la implementación de este proyecto en la Nunciatura de Damasco. Hacemos este proyecto como respuesta a la petición del Papa Francisco por el Año de la Misericordia, para dar testimonio y prueba de responsabilidad hacia Dios y hacia nuestros hermanos sirios. Estas palabras fueron el punto de partida para iniciar este proyecto. Por esto agradezco, por eso digo gracias a cada una de las personas que nos han ayudado y que nos ayudarán en este proyecto. Gracias a la asamblea aquí presente. Gracias a cada persona que ayuda a disminuir el dolor y el sufrimiento de mis conciudadanos sirios, sea con la ayuda material, psíquica o moral, o sea con una sonrisa llena de humanidad. Seréis bienvenidos en Siria y en nuestro hospital para ver la realidad y las condiciones difíciles de nuestra vida cotidiana y de nuestro trabajo. Gracias y buen día. Querría agradecer al doctor Farés, también porque para estar aquí han hecho también un sacrificio personal. Han llegado ayer por la mañana de Beirut, del Líbano, y se vuelven mañana por la mañana. Por lo tanto, han venido a posta para venir, para traer su testimonio. Incluso esto no se da por descontado. Es nuestro deber.
dice Fares. Querría dejar la palabra al cardenal Zenari. Le agradezco de forma particular porque por este proyecto hemos trabajado mucho juntos y estamos gastando una energía increíble que no mide el cansancio. Hemos tenido incluso nos ha transmitido el Papa Francisco sus ánimos. El sentido real de un proyecto de este tipo, pero también de la presencia de la Iglesia en Siria en esta crisis. Ahora, antes de su intervención, él ha pedido si podemos ver juntos en silencio algunas fotos que nos ha traído, que pueden ayudar a entrar dentro del contexto sirio. Pediría que miremos las imágenes en silencio. Buenas tardes. Antes de entrar en el tema, el doctor Fares me ha vendido 2 minutos de su tiempo. Se queda siendo un secreto, pero... Entonces querría empezar y cerrar con una noticia un poco confortante. Querría empezar con una nueva noticia confortante. Algunos lo saben, otros no. Mi nombre y vuestros nombres están escritos en una ciudad siria que era de Siria hasta 1930. Hay un anágrafe donde por primera vez, al principio, después de que Jesús subiese al cielo, los discípulos fueron llamados cristianos. Pero nuestro nombre de cristianos se escribe en Antioquía. Por lo tanto, Siria no es algo lejano. Tenemos nuestro nombre escrito en Antioquía de Siria. Esto para empezar. Querría, sobre todo, exprimir mi viva gratitud a la profesora Emilia Guarnieri y a los organizadores del meeting, a todos los participantes para haber seguido estos últimos 7 años los trágicos eventos de Siria con viva participación y solidaridad de las miradas
martirizadas de la población siria. Todos vosotros que pasáis por la calle, considerad y mirad si hay un dolor parecido al mío. Grande como el mar es tu ruina, ¿quién podrá curarte? Estas consideraciones del libro bíblico de las Lamentaciones, que se leen en la liturgia del Viernes Santo, me han venido espontáneamente a la mente pasando por algunas calles de Alempo y de Ons. Pueblos enteros destruidos, habitaciones, hospitales, escuelas y lugares santos. Y aún más grave, el número de víctimas que las han recordado los antecesores ponentes. Y añado una cosa, sin decir que las heridas y las destrucciones que no se ven a primera vista, como las que hemos visto, son más graves y más profundas de las que se ven, como por ejemplo las heridas infligidas en las almas de la gente y en el tejido social. Son mucho más impresionantes de estas destrucciones. Se trata de la mayor catástrofe humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos pueblos destruidos esperan que se reconstruya en la persona humana herida en el cuerpo y en el espíritu. ¿Quién la puede reconstruir? Una empresa cuanto menos ardua, sobre todo la segunda. ¿Quién podrá curarte? Niños sacados, heridos o muertos de los escombros, mutilados, traumatizados, abusados sexualmente, enrolados. Una verdadera masacre de gente. Algunos los he visitado en los hospitales de Damasco, con varias partes del cuerpo heridas por la metralla recibida. Una niña, Laurín, 9 años, de quinto de primaria, se preguntaba el sábado santo de 2014, ¿por qué, oh Señor, me pasa a mí todo esto? ¿Por qué me pasa a mí? El día antes habían tenido que amputarle ambas piernas. Cada vez que entro en la Basílica de San Pedro del Vaticano, me quedo rezando y meditando mucho rato delante de el trabajo excelente de Miguel Ángel La Piedad. La Virgen que tiene sobre las rodillas a su propio hijo muerto. En esta piedra veo a muchas madres que lloran a sus propios hijos muertos o heridos, como puro el dolor que no les ha sido dado de llorarles, no conociendo ni siquiera la suerte que han tenido. Veo casi transfigurada a Siria, que tiene en los brazos todos sus hijos muertos y heridos. Mirad y considerad si hay un dolor similar a mi dolor. Siria. Demonios desencadenados. Cometer cualquier tipo de crimen en absoluta impunidad. Por el motivo de esta falta de las organizaciones internacionales a llamar a estos diablos por nombre y apellidos y llevarles a los tribunales. La señora Carla del Ponte ha entregado sus dimisiones diciendo:
creedme, crímenes horribles como los cometidos en Siria no los he visto ni en Ruanda ni en la ex Yugoslavia. Nunca he visto un conflicto tan violento, con tantos niños muertos, torturados o decapitados. Los niños son las primeras víctimas de este conflicto. En uno de sus reclamos, Papa Francisco decía: es inaceptable que tantas personas inocentes, incluso tantos niños, tengan que pagar el precio del conflicto, el precio de la cerrazón del corazón, de la falta de paz de los poderosos. Siria, lugar de compasión en 360 grados, es un país donde ha nacido una de las más vastas operaciones humanitarias actualmente operativa en el mundo. En el mismo terreno de la compasión se encuentran trabajando gente de varias religiones o sencillamente personas remordidas con muchísimos sentimientos de compasión humanitaria. Muchísimos profesionales del sector sanitario han perdido la vida socorriendo a los necesitados. Un gran número de ellos eran voluntarios. Grande como el mar es tu ruina, ¿quién podrá curarte? Ahora pido al doctor Fares proponer lo que ha dicho con tanta profesionalidad. ¿Quién podrá curarte, Siria, cuando, según la OMS, más de la mitad de los hospitales públicos y los centros de primera asistencia sanitaria están cerrados porque están destruidos o a mitad? ¿Quién podrá curarte cuando la falta de medicinas y de personas son mucho más numerosas que los decesos bajo las bombas? O cuando la grave penuria de medicinas, de materiales, delante de esta penuria, cuando la producción doméstica de los productos farmacéuticos ha caído 2/3, ¿quién podrá curarte cuando más o menos 2 de los 3 operadores, de cada 3 operadores sanitarios, han dejado el país? Cuando un estudio conducido en 2016 por la OMS sobre los hospitales en Siria ha puesto en relieve la carencia de personal sanitario calificado, o cuando siempre, según la OMS, más de 11 millones de personas tienen necesidad de asistencia sanitaria y millones de ellas tienen solamente un acceso limitado, incluso a las más bajas asistencias sanitarias. ¿Quién podrá curarte cuando pacientes de enfermedades crónicas como el cáncer o el diabetes pueden solo ser tratadas de manera limitada y cerca de 5 millones sufren de distintos tipos de enfermedad mental? ¿Quién podrá curarte? Como en la palabra del buen samaritano, Siria robada es dejada por los ladrones en el margen del camino. El agravante ha sido también en mis visitas regulares a los hospitales católicos, del cual 2 se encuentran en Damasco y una en Alepo, operantes en Siria de hace 100 años y muy aprezados, me he quedado muy inquieto en el constatar que no estaban en plena operancia, que había muchos sitios vacíos
mientras que delante de los hospitales públicos todavía funcionarios y a lo mejor incluso gratuitos, se asiste en una lista de pacientes de lungas e interminables listas de pacientes de espera con inimaginables consecuencias sobre la calidad de los servicios. Naturalmente, como se ha presentado anteriormente, las instituciones sanitarias privadas tienen que afrontar costes de gestión siempre más caros e insostenibles. Gran parte de la población, habiendo perdido el puesto de trabajo, no se beneficia de la asistencia sanitaria y no es capaz de atender a sus propias curas médicas. A causa de la guerra, de hecho, el 85% de la gente vive en la pobreza. Frente a este marco tan desolador, ¿cómo no sentir en la profunda turbación de Jesús? Miserior super turbas, siento compasión por la muchedumbre. Si se abre incluso aleatoriamente el Evangelio, se encuentra milagros y curaciones de Jesús a leprosos, ciegos, sordomudos, etc. Y él decía: curad a los enfermos, resucitad a los muertos, purificad a los leprosos, echad a los demonios. Gratuitamente habéis recibido, gratuitamente dad. Estaba enfermo y me habéis visitado. Detrás de este mandamiento de Jesús explícito se han practicado desde el principio del cristianismo las obras de misericordia corporales y espirituales, entre la cual la cura de los enfermos y la educación, hospitales y colegios, en la misión de la Iglesia a lo largo de toda su historia en todas las partes del mundo. Volver plenamente operativos los hospitales católicos y es entonces un deber hacia Dios, hacia nuestros hermanos y hermanos sufrientes, hacia Siria, tan duramente herida en una de sus principales estructuras. No por último, es un deber de reconocimiento hacia nuestros hermanos y hermanas que han implantado estas beneméritas instituciones sanitarias en Siria. A veces me conmuevo leyendo las historias de los orígenes de algunos de estos hospitales. No estamos, por tanto, siguiendo el tema del meeting, lo que heredas de tus padres, vuélvelo a ganar para poseerlo. Vosotros mismos dadles de comer. Pero ¿qué hacer delante de tanta gente? Aquí no tenemos nada más que 5 panes y 2 peces, dijeron los apóstoles a Jesús. A veces me conmuevo cuando, volviendo al ministerio a la administración de la confirmación en nuestra parroquia, en ambientes muy sanos, familias buenas, con gente normal, no del cine. Cuando vuelvo a casa, me encuentro en los bolsillos sobres con ofertas para Siria. Los saco, 5 euros, 5 euros, 5 euros, a la mitad de la cuenta. Esto no avanza mucho, pero inmediatamente me echo la bronca. Pero, Mario, ¿no sabes que estos 5 euros tienen dentro todo el corazón, todo el alma de estos niños y estas niñas? Y después, días después, semanas después o meses después, me encuentro estos 5 euros multiplicados por 10
por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000. Acojo la ocasión para agradecer a todos los que, personas individuales o instituciones, por esta generosidad, por esta generosa solidaridad. Habéis recibido en manera gratuita, dadlo gratuitamente, dijo Jesús a sus apóstoles. Siria es el país de dos mártires célebres médicos. Sus nombres son, si hay algún sacerdote aquí, lo digo en el antiguo nombre romano, sus nombres son Damián y Ciro. Ambos eran médicos y se llamaban médicos Anargiri, es decir, médicos gratuitos. Hicieron la promesa de visitar y de atender a los enfermos en manera gratuita. Son los patrones de los médicos, Cosme y Damián. Hay una hermosa basílica románica del siglo V, la Basílica de San Damián. Un día uno de los dos llega a casa con huevos. El hermano, con un poco de sospecha, le preguntó: ¿qué cosa es esto? Un poco con dificultad, el hermano le contestó: una pobre viuda a quien le he curado el único hijo que tenía, quiso con todos los modos de darme estos huevos. Traté de que no fuera así, pero no hubo opción. El otro hermano le dijo: cuando moriré, no quiero que me entierren junto a ti. Después de algún tiempo, ambos sufrieron el martirio. Y mientras los fieles estaban preparando la sepultura, alguien recordó esta cosa. Él dijo que no quería que lo enterraran junto a su hermano. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? En ese lugar cercano, esto es una anécdota, una anécdota muy curiosa. En el lugar cercano había un camello y con una persona con un observador. A un cierto punto abrió la boca y habló. Sepultadlos incluso juntos. Quizás lo dijo en arameo, no en árabe. Y naturalmente con la caridad tiene que se tiene que ser bien. Y agradezco por el mismo tema a la Fundación APSI por la asistencia técnica por su proyecto de hospitales abiertos, por su atención a enfermos pobres sin distinción étnica o religiosa. Todo esto comporta una responsabilidad hacia el Papa Francisco, quien promueve esta iniciativa, y a todos los donadores que sostienen generosamente. Se trata de ayudar a esta institución católica para que continúen a ser y sean siempre un signo de la compasión universal de Cristo. Miserior super turbas, la compasión hacia toda esta gente. Entonces, hospitales abiertos, este adjetivo importante, abiertos, me recuerda la idea de de iniciativas posibles y oportunas de sostenimiento de distintos hospitales de Siria, de hospitales de todo el mundo, con los hospitales de Siria que corren el riesgo de colapsar. Una gota de agua en el desierto será esta iniciativa
Quizás pareciera así desde algunos aspectos, pero incluso el desierto florece. El desierto de Siria, después de las primeras lluvias de enero y febrero, en marzo e inicios de abril, es un encanto. El desierto de Siria se cubre de un manto muy sutil de verde. Es maravilloso. Agradezco mucho a todos ustedes por las preciosas gotas de agua y por las semillas preciosas. Gracias de corazón. Gracias. Verdaderamente muchas gracias, Su Eminencia, por estas palabras que nos ayudan de verdad no solo a comprender lo que está pasando, sino de alguna manera nos ayudan a ir adelante. Me parece que hoy hemos dado un pequeño paso. Seguramente conociendo lo que está sucediendo, lo decía antes Lucía Gorachi, hemos tratado de iluminar alguna esquina oscura. Es un cuadro desde un punto de vista geopolítico. Después, a través de las palabras del doctor Fares, entendimos la situación real, las necesidades y cómo se pueden afrontar, e incluso su invitación a una responsabilidad que nos reclama Papa Francisco. Y finalmente, a través de la intervención de Su Eminencia, nos hemos podido enmedecimar con el pueblo de Siria. Esta imagen que Él nos ha dado sobre la pietà, que la ha transfigurado como la Siria que tiene sobre sus brazos a sus hijos inocentes. Seguramente es una de las imágenes más bellas que yo he escuchado para describir el sufrimiento real de un pueblo. Y Él nos ha ayudado a compartir las necesidades de este pueblo. Él vive allí desde hace muchos años y por eso Él está enmedecimado con esta realidad de sufrimiento. Hemos entendido mucho más. Podemos, exacto, no quedarnos a mirar desde el balcón, sino que tenemos que contribuir a este proyecto, pues contribuyendo con este proyecto estamos contribuyendo en una manera pequeña y en una manera pero significativa para hacer renacer el desierto de Siria. El desierto de Siria para renacer tiene necesidad de nosotros y por eso os invito a ir al sitio del APSI, a nuestro stand, para entender y para entender. Gracias a todos y agradezco a los huéspedes. Dejadme terminar. Os tengo que decir que esto ha sido posible gracias al meeting y por esto tengo también que decir que el meeting para existir tiene necesidad de ustedes, tiene necesidad de vuestro contributo a través de las donaciones. Por eso podéis ir en los distintos pabellones donde están los puestos Dona Ahora y hacer la donación, porque es también a través del meeting que es posible participar a eventos de este tipo que, exacto, iluminan las esquinas de sombra y ayudan a hacer renacer el desierto de Siria. Gracias a todos.